Buenos días. El día de hoy vamos a presentar el video para la primera unidad de la asignatura Máquinas y Sistemas CNC, impartida por un servidor. El día de hoy vamos a aprender acerca de los conceptos básicos del CNC, algunas clasificaciones y por ahí vamos a ver unos ejemplos de cómo hacer movimientos por coordenadas en dos dimensiones. Para empezar con el tema, bueno, pues hay que entender que CNC son siglas, que significa control numérico computarizado, y este sistema o estos sistemas CNC sirven para generar piezas o para hacer algo que se llama en procesos de manufactura maquinado de manera automatizada. Esto quiere decir que lo que yo quiero fabricar, las piezas que yo quiero fabricar metálicas con herramientas de corte, con una fresadora o en un torno, se pueden automatizar de tal manera que yo pueda generar piezas con geometrías más complejas o con formas más elaboradas, como, bueno, a la que estamos viendo acá en el ejemplo, que sería una pieza que diseñamos en su momento para la fresadora CNC que tenemos en la universidad. Y pues bueno, ahí está un ejemplo de cómo funcionaría. Este código no se ejecuta de forma manual, es una codificación que una máquina la interpreta, o sea, interpreta las coordenadas para que la herramienta solamente pase por los lugares exactos y correctos y se puedan apreciar en este caso las letras o la frase, ¿no? Bueno, estos procesos de manufactura conllevan la utilización de máquinas automatizadas y por lo tanto se necesitan programar. Aquí está la muestra de esa misma pieza ya fabricada, o sea, ya en la realidad o en físico, el programa ejecutado de tal manera que ya tenemos una pieza, en este caso de aluminio, ahora sí que con las letras UPC, ¿no? Sobre ellas. Entonces, rápidamente recapitulando de la asignatura anterior que se llama procesos de manufactura, existen básicamente dos tipos de procesos. Tenemos las operaciones de fabricación que son para un único componente y las operaciones de ensamble que es para conectar dos o más componentes entre sí. En el caso de las de fabricación, que es para un solo componente, tenemos cambios de forma, que son los procesos de formado, cambios de las propiedades del material, que sería procesos de mejorado, y los procedimientos que sirven para mejorar el acabado superficial o cómo se ve por encima la pieza, que serían los procesos de acabado. Y en el caso de las operaciones de ensamble, pueden haber dos tipos de ensamble, los ensambles permanentes y los ensambles de tipo mecánico, que son no permanentes o pensados para poderse quitar y poner. A diferencia de los permanentes, como la soldadura, por ejemplo, o los adhesivos, que son pensados para que se mantengan unidos por mucho tiempo y que si uno los quita o o cancela esa unión, pues corre uno el riesgo de dañar las piezas en cuestión. La manufactura remonta de mucho tiempo atrás, básicamente desde que la humanidad pues decidió crear herramientas para facilitar ciertas tareas como la cacería, por ejemplo, o la misma guerra, etcétera, ¿no? O sea, todas estas herramientas se consideran piezas fabricadas por el hombre, ¿no? Entonces, desde que existen las cosas que el hombre fabrica, la manufactura ha existido. Hay dos momentos donde ha influido muy altamente la historia o las cosas que han pasado sobre la manufactura, ¿no? La primera es la primera revolución industrial, que es del siglo XVIII, la máquina de vapor, ¿no? La máquina de vapor hace posible que la potencia que antes tenía que ser dada o proporcionada por un humano o por un usuario, ahora pueda ser dada, o bueno, o animales de carga, ahora pueda ser dada por una máquina, ¿no? Que a lo mejor va a poder proporcionar la potencia suficiente para realizar cosas de mayor, ya sea tamaño o con mayor fuerza, ¿no? O sea, cosas que excedan la potencia misma del humano, a lo mejor una máquina sí lo puede hacer y de hecho eso fue lo que sucedió, como por ejemplo la máquina de vapor o el motor de combustión interna o el motor eléctrico, que son elementos que proporcionan una potencia muy superior a la que una persona o un humano puede proporcionar mediante su propia fuerza. Y tenemos la segunda revolución industrial ya en mitades del siglo XX, que es el siglo pasado, no tiene ni 100 años, que
comenzó esta segunda revolución industrial con la creación del transistor o dispositivos electrónicos, dice ahí, de estado sólido, ajá, que permitieron la creación de las computadoras. Y con las computadoras vino todo el auge de la programación y de la automatización de procedimientos. Entonces, lo que antes se realizaba de forma manual con las manos, con la pericia del artesano o del técnico, ahora lo hace una máquina con muchísima mayor precisión y con mejor desempeño. Entonces, estos son los dos puntos históricos de la manufactura. Entonces, una vez que hemos pasado estas dos etapas, ahora tenemos procesos de manufactura de mucha potencia y que además pueden ser controlados por medios electrónicos automáticos. Aquí hay un resumen muy breve, pero a la vez extenso, de la historia de la manufactura. Entonces, en las filas vemos los años, cómo han ido pasando desde la antigüedad, por ejemplo, en el caso de el año 4000 antes de Cristo, o sea, años muy, muy antiguos, o sea, estamos hablando de procesos de manufactura milenarios, y cómo han ido evolucionando en términos de las columnas. Vemos, por ejemplo, en el caso de la fundición, ¿no? Que ya existía la fundición en horno de piedra y moldes de arcilla desde el año 4000 antes de Cristo. Y todos estos procesos de tanto del maquinado, por ejemplo, que no era tal cual maquinado, sino era un método que llamamos abrasión, que es mediante esmeril o piedra, ¿no? Que es básicamente hacer pasar dos elementos que con el rozamiento entre ellos se produce un desbaste de la pieza. Entonces, ese es un proceso que se le puede considerar primariamente de maquinado y ha ido evolucionando conforme ha pasado los años. En este caso, pues bueno, vemos hasta el año cero y en la siguiente podremos ver más adelante, ¿no? O sea, el año 1000, el 1400, 1800, etcétera, ¿no? Conforme han pasado los siglos más recientes. Noten que en el caso de la fundición, pues la fundición ha ido mejorando el molde. En el caso de la deformación ha ido mejorando la parte de la fuerza mecánica que hago para poder deformar los elementos. En el maquinado, pues la herramienta con la que estoy haciendo el maquinado también ha ido cambiando. Ajá. Y conforme ya nos vamos acercando más a nuestra era, ¿no? Tenemos ya elementos más actualizados. Por ejemplo, en el caso de los métodos de unión empezó a existir a partir del 1900 todas las soldaduras que, como las conocemos ahora, que son las de oxacetileno, la de arco, la de soldadura por resistencia eléctrica, etcétera, ¿no? Y en el caso de la deformación, por ejemplo, la utilización de elementos más complejos para realizar operaciones de deformación, como el tungsteno, el aluminio, el berilio y el cobre, ¿no? Entonces ahí tenemos esas nuevas formas de realizar deformación. En el caso del maquinado, por ejemplo, en el 1850 se calcula más o menos que empezó a existir el fresado, que es básicamente uno de los procesos de manufactura que más se automatizan mediante CNC. Eh, También por ahí va a aparecer el torno más adelante. Ajá. Acá tenemos en el año 1940, que es un poco antes de terminada la Segunda Guerra Mundial, la cera perdida o la arena aglomerada, que eso fue una innovación muy grande en el caso de la fundición, porque permitió realizar un molde no permanente, ¿sí? Que es una fundición un poquito más rápida de hacer, aunque bueno, conlleva quizá más tiempo de que si quiero hacer varias piezas iguales, pues necesito generar una cantidad de moldes equitativa para que haya moldes para todas las fundiciones, ¿no? Que en comparación del molde permanente, pues no tengo esa desventaja. Y por último, tenemos lo que llamamos el maquinado duro, ¿no? Que pues básicamente se refiere al maquinado de materiales lo suficientemente duros como para no ser maquinables con anterioridad. Ajá. El maquinado de alta velocidad, que es básicamente el maquinado que se hace en la actualidad, tanto en torno como en fresadora, ajá, utilizando herramientas de acero aleadas lo suficiente para que resistan altas velocidades de giro. Estamos hablando de cientos de revoluciones por minuto en ese orden. Ujú, y de materiales lo suficientemente duros como por ejemplo el acero, ¿no? Entonces, aquí, pues lo rescatable es ver cómo ha ido evolucionando cada uno de estos procesos de manufactura conforme han ido avanzando los años. Entonces, aquí el que nos interesa más quizá es el maquinado, dado que la gran mayoría de los procesos CNC utilizan el maquinado como su instrumento de manufactura.
Y en este otro, a partir igual otra vez, nos regresamos al año 4000 antes de Cristo, podemos ver la última columna, que es la que nos interesa más, que es la de máquina y controles. Entonces, el CNC es un control, ¿sí? Es un control, no es en sí mismo un proceso de manufactura, sino más bien un control que puede utilizar un proceso de manufactura. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tener una soldadora CNC, por ejemplo, que no es común, pero puede existir, o puedo tener una máquina que haga extrusión mediante CNC, lo cual normalmente le conocemos como una impresión 3D, una impresora 3D. Sin embargo, es un control, no es en sí mismo un proceso de manufactura. Entonces tenemos la rueda, el taladro de cuerdas, vean las maneras mecánicas en las cuales se hacía el control de un proceso de manufactura, ¿no? Entonces empezamos con un control manual completamente, utilizar una cuña, una rueda, un taladro, aprovechar la fuerza de las poleas, ¿no? La combinación de poleas para generar más potencia, etcétera, ¿no? Manivelas, ¿no? O sea, palancas de rotatorias. Rueda hidráulica, por ejemplo, ahí ya empezamos a utilizar la fuerza del agua, ¿no? Como tal, las paletas, volantes de inercia, que son unas masas muy grandes y pesadas que cuando yo las empiezo a hacer girar, pues para detenerlas resulta un poco complejo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces ha ido evolucionando hasta llegar a el año, pasando la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, aquí la automatización eléctrica ya comienza a funcionar, pero no con los elementos de computación que conocemos, porque en el 1920 no existían todavía las computadoras, o sea, todavía no existía ni el transistor, entonces esa automatización se hacía mediante relevadores conectados en serie paralelo para poder realizar la función. Um, Aquí es donde aparece el control numérico, ¿no? Entonces, en el 1950, que fue una década, bueno, unos años después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, aparece el control numérico computarizado. Entonces, noten que la primera sigla es nada más CN, control numérico. Ajá. Eso quiere decir que la siguiente C no se le agregó hasta 10 años después, CNC. La C adicional significa computarizado. ¿Eso qué quiere decir? Que antes de que surgieran las computadoras, el control numérico ya existía, ¿sí? ¿Cómo se hacía? Mediante tarjetas perforadas, mediante bulbos de vacío, etcétera. Habían muchas técnicas para realizar automatización eléctrica era en ese entonces. Una vez que se crean las computadoras, entonces el CNC, o bueno, más bien el control numérico pasa a ser computarizado y se le agrega la tercera sigla al nombre CNC. Y ahí empiezan a existir los softwares CAD, o sea, los programas de dibujo asistido por computadora, de manufactura asistida por computadora y todo el cambiador automático de herramientas que es muy útil. Ajá, es algo de mucha utilidad en la actualidad y básicamente toda la parte de automatización. Entonces, noten cómo desde 1960 en adelante todas las herramientas tienen que ver con la automatización de procesos y en el caso de la manufactura esbelta y ágil que menciona en el 1990 hasta la actualidad, pues se refiere a optimizar los procesos de manufactura que existen de tal manera que pueda hacer yo los mismos componentes utilizando tanto menos recursos como menos tiempo. Entonces, esta es, así en un muy resumen grande, la historia completa de la manufactura. Ahora vamos a hablar un poquito más acerca del maquinado. El maquinado es la remoción de material de una pieza de trabajo utilizando herramientas de corte para lograr las dimensiones deseadas, que es lo que dice la diapositiva, ¿sí? Básicamente es ir quitando pedazo por pedazo, o sea, de poco en poco, elementos de una pieza de trabajo en bruto o en grande para ir dejando la forma que yo quiero, ¿sí? Eso es lo que dice ahí. Existen al menos tres tipos de maquinado que se reconocen: el torneado, que pues es una herramienta donde uno coloca una pieza de trabajo normalmente de tipo cilíndrica y le voy pasando una herramienta, bueno, la hago girar a alta velocidad y paso una herramienta muy despacio de corte, de tal manera que vaya desbastando la figura, ¿no? Que con esa se producen lo que llamamos sólidos de revolución, ¿sí? O sea, yo doy un perfil y genero esa misma geometría de forma radial. En el caso del fresado, por ejemplo, ahí tengo no dos, sino tres movimientos diferentes, el X, el Y y el Z, que es hacia arriba y hacia abajo, y puedo hacer cortes como si fuera una especie de taladro, pero donde aún estando dentro de la pieza puedo moverme hacia los costados, que es algo que no puedo hacer con una herramienta de taladro, ¿sí? Que de hecho ese es el tercer método
de maquinado, el taladrado, ¿no? Tanto puede ser con un taladro manual móvil, como puede ser con un taladro de banco que es estático. Entonces dice ahí, en todos los casos el material se maquina por medio de un esfuerzo de corte que se produce por el movimiento que hay entre la pieza de trabajo y la herramienta. O sea, la herramienta tiene un borde filoso con el objetivo de decrementar el área de contacto entre la pieza y la herramienta, de tal manera que el esfuerzo de corte máximo del material que estoy cortando, en este caso la pieza de trabajo, pues sea superado. En el momento en el que se supera, pues una parte de dicha pieza se desprende, entonces pues eso va produciendo un pequeño corte. Que a la larga o macroscópicamente se refleja como la pérdida de una porción de material y adquirir una forma específica. Entonces dice aquí que normalmente una de las dos, tanto ya sea la herramienta o la pieza de trabajo, gira a alta velocidad y la otra se mueve despacio. En el caso del torneado, pues ya lo mencionamos, y en el fresado y el taladrado es al revés. La pieza de trabajo es la que se mueve despacio y la herramienta de trabajo es la que gira a alta velocidad, tanto en el taladro con las brocas como como en el fresado con las fresas, que es el nombre que reciben las herramientas que se utilizan en una fresadora. Aquí vemos un diagrama pequeño de cómo se llaman o cuál es el nombre que reciben los procesos de manufactura de tipo maquinado cuando muevo la herramienta o la hago girar o la desplazo, ¿no? Las flechas rectas implican un desplazamiento lineal lento, la flecha curva implica un giro a alta velocidad y si están ambos símbolos a la vez significa que tanto gira como se desplaza y si tiene un punto significa que solamente se mantiene estático, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer los cruces, por ejemplo, en el caso de las columnas, tenemos el movimiento de la herramienta, entonces todos la primera columna es de que la herramienta no se mueve y en el caso de la pieza de trabajo, pues son todas las filas, por ejemplo, la segunda fila que trae una flecha recta e implica que todos los movimientos de la pieza de trabajo en esa fila van a ser líneas rectas en lento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo combino en el caso por ejemplo, el taladrado o el careado en fresa, combino un giro de la herramienta a alta velocidad con un desplazamiento lineal lento, pues obtengo precisamente el careado. Entonces, aquí va una serie de procesos de manufactura que vale la pena que ustedes investiguen por su cuenta, pues qué son y cómo se utilizan. Entonces, este es un diagrama básico que lo explica. El control numérico, como dijimos, comenzó en los 50, o sea, antes de las computadoras, surge de la necesidad de reducir los tiempos de maquinado y viene de las partes de los aviones. ¿Sí? En los aviones se necesitaban piezas con geometría muy compleja y que además necesitaba yo producir varias piezas del mismo tipo, todas iguales o lo más cercano unas de otras. Con esto se le llama que la tolerancia de las piezas tenían que ser muy pequeñas de tal manera que se pudieran intercambiar y utilizar en múltiples ocasiones. Eso, pues lograrlo de forma manual resulta muy complicado. A lo mejor puedo hacer una pieza bien o puedo hacer dos piezas bien, pero si necesito hacer 1000 piezas iguales, el operador humano pues ya resulta ineficiente para dicha tarea. ¿Por qué? Pues va a pasar que a lo mejor por cada pieza que hace bien, a lo mejor hace dos equivocadas o en dos tiene un error de operación, por lo tanto tendría que desechar esas piezas y el desperdicio sería muy grande. Entonces, así surgió el control numérico y había una máquina para cada operación. En la actualidad, básicamente se utilizan dos tipos de máquinas, los tornos CNC y las fresadoras CNC, que serían solamente dos herramientas diferentes para realizar todas las operaciones de maquinado que existen, como las que vimos en la tabla anterior. Dice ahí que la primera máquina CN o de control numérico que realizó varias operaciones fue la fresadora. Ujú. La fresadora se utiliza para maquinar elementos de formas prismáticas, o sea, cuadrados o rectángulos. Si quiero yo maquinar elementos cilíndricos, se utiliza un torno y esos elementos surgieron, dice ahí, después. Sin embargo, en la actualidad es muchísimo más común encontrar tornos que encontrar fresadoras, porque resulta que la gran mayoría de los elementos que nosotros queremos construir pues son elementos que necesitan estar girando en utilización. Por lo tanto, pues es más complicado hacerlos en una fresadora que hacerlos en un torno. Entonces, los tornos son muchísimo más populares entre todas las máquinas herramientas que existen. La palabra computarizado se le agregó a través del microprocesador que vino con la invención del transistor.
Entonces, dice ahí, fue posible colocar varios de ellos para trabajar en paralelo y hacer diversos tipos de maquinado en la misma pieza. Entonces, ¿qué se le agregó al control numérico al momento de hacerlo computarizado? El monitoreo de la pieza, el carrete automático de herramientas y utilizar algo que llamamos control numérico directo, que es cuando nosotros le cargamos los programas a la máquina mediante una interfaz computarizada. O sea, dicho de otra manera, las máquinas CNC poseen una computadora propia donde yo puedo programar y cargar programas de manera más directa sin utilizar una computadora de escritorio o una computadora portátil, ajá, que pues tiene sus complicaciones, pero es posible de hacer. Entonces, ¿qué ventajas tiene CNC frente a una máquina manual? Pensemos en que tengo un torno normal, un torno manual y tengo al mismo tiempo un torno CNC. Entonces, vamos a dar cuáles son las ventajas y desventajas del CNC en comparación con su contraparte manual. En el caso de las ventajas, pues tenemos que es de muy alta flexibilidad. O sea, por ejemplo, para fabricar una pieza diferente, lo único que hay que hacer es cambiar el programa, ¿sí? En el caso del CN, de un torno o de una fresadora manual, pues tengo que aprender todos los movimientos y ya una vez que me ajusté a ellos, si quiero fabricar otra cosa, tengo que reajustar mis movimientos para producir una pieza del nuevo tipo que voy a hacer, ¿no? Mayor productividad, pues es más rápido maquinar con CNC porque no necesito la intervención humana de forma directa, entonces pues la máquina no se va a cansar, la máquina no va a necesitar dormir, no va a necesitar comer, entonces la productividad de la máquina es mucho mayor al de un individuo como tal y mejora la calidad. ¿Por qué? Porque como es basado en programación, pues esto va a hacer que los movimientos sean siempre los mismos, sobre todo a la hora de repetir varias piezas del mismo tipo, ¿no? Entonces esto nos va a permitir mejorar la calidad y el acabado de las superficies de las piezas que voy a fabricar debido al movimiento más preciso que poseen. Disminución de piezas mal manufacturadas, entonces, aunque pudiera haber errores, pues la cantidad de errores sí se disminuye drásticamente y dice no está sujeto a un error humano. Eso quiere decir que si hay una pieza mal manufacturada, pues es porque hubo un error de programación o un error mismo de la máquina, ¿no? Operación es segura y es confiable, ¿no? Entonces, como la interacción del operador se reduce bastante, entonces es posible pensar que la operación es segura y confiable y que un error humano no va a echar a perder un producto. Y dice reducción de la huella del producto, ¿por qué? Porque si tengo yo, por ejemplo, una fresadora o un torno CNC, pues entonces a lo mejor eso me puede reducir la cantidad de maquinaria que voy a utilizar en un centro de maquinado y por lo tanto una sola máquina realiza varias funciones y pues es una reducción, dice ahí, de la huella del producto en términos ambientales, ¿no? Desventajas, tiene desventajas, por supuesto. Esa imagen que estamos viendo ahí es de una fresadora del mismo tipo que la que tenemos en la universidad, ajá, una EMCO Concept 1105, y lo que estamos viendo es el software que se utiliza para programarla junto con su teclado, que es esta consola que parece como una máquina para tocar, como para los DJs. Es un teclado especial para ser utilizado con la fresadora. Dice aquí que el costo es elevado, sí, por supuesto. Con lo que cuesta una fresadora CNC es como 3 veces lo que cuesta una fresadora manual. Entonces, pues hay quien dice, no, pues yo prefiero tener 3 fresadoras normales a tener solamente una en CNC, ¿no? El mantenimiento, por supuesto, es más complicado porque utiliza tecnología no nada más mecánica y eléctrica, sino también utiliza control, utiliza programación, utiliza electrónica, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente el mantenimiento es más difícil. Si la máquina se avería, por ejemplo, entonces necesitas a un técnico que tenga muchos más conocimientos. Esto es como los carros más actuales o los carros que son casi todo eléctrico ya, pues el conocimiento del técnico que le puede dar reparación tiene que ser muchísimo mayor para que no suceda que pues no pueda uno hacer el trabajo de la reparación como tal. Y entonces dice también que hay que saber programar. Entonces aquí es donde se combinan un poquito las materias. Por ejemplo, CNC es como una especie de combinación entre procesos de manufactura, que es una materia anterior a esta, y programación, ¿no? Entonces, si yo entiendo cómo una computadora debe ser programada, es muy posible que entienda bien cómo programar un CNC.
¿no? Entonces, si no es así, entonces puede haber ahí una pequeña dificultad en términos de entender qué es lo que está haciendo el programa, pero bueno, esperemos que esas dudas sean solventadas más adelante, no quizá bueno, en este video sí en parte y más adelante en las unidades como tal. Entonces, tipos de sistemas CNC. Tenemos tres tipos de sistemas CNC. Los sistemas, bueno, tres formas de clasificar los sistemas CNC. Una es mediante el movimiento de la pieza y la herramienta. ¿Sí? Si la pieza y la herramienta solamente voy a decir el punto final y se va a mover en la línea recta entre ellos dos, o si tengo que definir cuál va a ser la trayectoria que va a seguir para llegar del punto A al punto B. Entonces, en el caso de punto a punto es nada más decir la coordenada que sigue y la herramienta o la pieza se van a mover en línea recta hasta el punto siguiente. Y en el caso de contorno, yo indico cuál es la trayectoria que debe seguir la herramienta o la pieza para llegar al punto que le estoy indicando. Entonces, uno lleva más información en el caso del contorno que el de punto a punto. Y bueno, tenemos la segunda que sería según el tipo de ubicación espacial. Según el tipo de ubicación espacial, los tipos pueden ser absoluto o incremental. Más adelante vamos a explicar a qué se refiere esto. De hecho, no es tanto que una máquina CNC sea o uno o otro. Normalmente se pueden programar en cualquiera de los dos o inclusive combinarlos, en hacer una parte de la programación que sea absoluta y otra parte de la programación que sea totalmente incremental. Y tengo según el tipo de control del movimiento. Aquí, quizá ustedes no llevan materias que sean de control, pero en ingeniería de control, sí, existe algo que se llama retroalimentación. Una retroalimentación es, por ejemplo, cuando yo tengo un sistema funcionando y existe un elemento que está midiendo una variable física de dicho elemento. Por ejemplo, aquí en este cuarto, pues hay, no sé, cierta temperatura, pensemos que estamos a 20 grados, exagerando, ¿no? Entonces hay un sensor de temperatura que me está diciendo qué temperatura hay en ese lugar, ¿no? Y por ejemplo, el aire acondicionado, si está encendido, mide la temperatura que hay en el lugar y al mismo tiempo la compara con la temperatura que yo le pedí con el control remoto que quería que hubiera. Por ejemplo, si yo le pedí 18 grados, significa que hace más calor del que debería, por lo tanto, pues va a mandar a encender el compresor y va a funcionar de esa manera hasta que llegue a ser la temperatura que yo le pedí, ¿no? Hasta que llegue a los 18 o menos, ¿no? O se pase. Entonces ahí se va a apagar y si en algún punto llega a ser 19 o otra vez 20, pues va a volver a encenderse, ¿no? Entonces eso es un control de lazo cerrado, porque nosotros estamos utilizando la información capturada por un sensor para realizar alguna corrección del estado del sistema, que en el caso de un sistema CNC puede ser el giro de la herramienta, ¿no? Por ejemplo, si está girando a cierta velocidad y yo quiero que esa velocidad se mantenga, entonces si en algún momento la herramienta empieza a cortar un material y está un poco más duro, pues lo natural es de que las RPMs o la velocidad de giro de la herramienta o de la pieza, pues bajen. Entonces, ¿qué es lo que haría este sistema de lazo cerrado? Pues compensar eso, dándole más energía o más corriente para que la herramienta gire a la velocidad que debe estar girando todo el tiempo. Entonces, eso es un lazo cerrado. Y un lazo abierto es cuando en realidad al control que hago es por tiempos, pensando otra vez en el aire acondicionado, pensando en que no tiene un termostato como tal. Entonces, a lo mejor nada más enciendo y apago el compresor cada 5 minutos, ¿no? Entonces, yo puedo estimar que eso me va a dar un buen resultado en términos de la temperatura que el usuario quiere, aunque nunca le voy a poder certificar en realidad si lo está haciendo correctamente. La gran mayoría de los sistemas de CNC son de lazo cerrado. Ajá, son de contorno y se pueden programar tanto en absoluto o en incremental. Eso es algo bien importante de tomar en cuenta. Otra vez, según el movimiento de la pieza y la herramienta, los sistemas CNC, la mayoría son de contorno. Según el tipo de ubicación espacial, se pueden programar de ambas maneras y según el tipo de control de movimiento, son de lazo cerrado en su mayoría. Entonces son los tipos de sistemas CNC. Aquí vamos a ver una explicación más a detalle de los sistemas punto a punto, donde dice que el sistema realiza el movimiento de la pieza o de la herramienta hasta una posición determinada y después realiza otra tarea con los ejes de movimiento estacionarios. Eso es algo interesante, o sea, lo que quiere decir que esto es de que la herramienta dice no corta mientras se mueve la pieza. Entonces, ¿qué operaciones existen de ese tipo? El taladrado, el mandrinado, el escariado, el roscado y el punzado, que estos son procesos que ustedes van a investigar qué son, ¿sí?
qué tipo de operaciones de maquinado, porque todas esas son operaciones de maquinado, se refieren todas estas, ¿no? Algunas se refieren a un desbaste por dentro de un tubo, por ejemplo, otras se refieren a, por ejemplo, roscado, pues se refiere a tal cual, crear una forma de rosca, etcétera, ¿no? No de una rosca así como tal, sino más bien ¿cómo le llamas? La hélice de un tornillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto vale la pena que lo investiguen, ajá, y en sus apuntes escriban en qué consisten o hagan un dibujo, también eso quizá conviene más, un dibujo de qué son estos sistemas de manufactura, bueno, estos sistemas de maquinado que estamos viendo aquí. Después tenemos los sistemas por contorno, o los sistemas de contorno, que son sistemas donde la herramienta puede cortar mientras se mueve. Ajá. O sea, puede estar en movimiento la herramienta y al mismo tiempo está cortando. Eso es válido, por ejemplo, para una fresadora o para un torno. En el caso de los ejes de movimiento, los movimientos posibles que existen, tenemos los movimientos que son lineales, o sea, líneas rectas, y los movimientos circulares. Entonces, si yo necesito una trayectoria más compleja, una trayectoria como por ejemplo una parábola, una hipérbola o cualquier otra que no sea una línea o un círculo, yo lo que tengo que hacer es una composición de líneas y círculos para lograr las trayectorias deseadas. Y ahí la pregunta sería esa, ¿no? ¿Será que sí se puede hacer algo así? Que se pueda, no sé, tener una trayectoria en forma de, ¿qué será? Ahorita se me ocurrió así algo que sí tiene muchas curvas, la palomita del Nike, ¿no? El símbolo, ¿no? De esta palomita se puede hacer con puras líneas y círculos y la respuesta es sí, sí se puede hacer con una composición de líneas y círculos. Entonces dice ahí, para cada sistema de control debo calcular las trayectorias de desplazamiento o se debe calcular las trayectorias de desplazamiento y sincronizar el movimiento de cada eje para producir el movimiento esperado. Sí, eso es verdad. O sea, según yo quiera mover la herramienta, el sistema de control calcula qué tan rápido tiene que hacer mover los motores de desplazamiento tanto en X, Y como en Z para producir el movimiento que yo deseo, ¿sí? Entonces, en sistemas coordenados, ¿no? Como ya estábamos mencionando antes, existen tres, la X, la Y y la Z. Las máquinas herramientas que existen hay hasta de 5 grados de libertad o 5 ejes de movimiento. Eso quiere decir que no nada más se desplaza en X, Y y en Z, sino también puede girar, ¿sí? Pero la gran mayoría, o sea, en el caso de los elementos no tan de última gama, pues a lo mejor solamente tienen los tres ejes de movimiento, que es el caso de nuestra fresadora de laboratorio. Tenemos solamente tres ejes de movimiento y se representa con X, Y y Z. Entonces, el eje Z debe ser perpendicular a X y Y, creando un sistema coordenado derecho. Ahí hay que tomar en cuenta qué es un sistema coordenado derecho y para eso voy a usar la pluma tantito aquí. Entonces voy a poner aquí, imaginen que son líneas rectas, ¿no? Un sistema de coordenadas que sea derecho, ¿no? Aquí está la X, aquí va a estar la Y y arriba va a estar la Z. Y este es un sistema de coordenadas derecho, ¿sí? Se utiliza algo que se llama la regla de la mano derecha, espero yo que por ahí se note. Normalmente el dedo medio, así como estoy yo sujetando bueno, poniendo mi mano aquí, el dedo medio sería el eje X, el dedo índice, que es sería el y el pulgar sería la Z. Entonces yo puedo colocar en cualquier orientación o posición mi mano, haciendo esta posición primero, puedo colocarla en cualquier posición girada, de cabeza, izquierda, derecha, y sigue siendo un sistema coordenada derecho si yo em, mantengo esa norma, ¿no? De que, por ejemplo, la X es que la Y es y la Z es acá, ¿sí? Recordemos que el medio es la X, el índice es la y el pulgar es la Z. Entonces, mientras yo tenga en cuenta eso, no importa en qué dirección coloque mi mano, siempre va a ser un sistema coordenado derecho. Entonces, eso es lo que llamamos también regla de la mano derecha. Ujú. Eh, Bajo ese tipo de sistemas coordenados es que trabajan tanto los tornos como las fresadoras y todas las máquinas CNC. Entonces aquí vean que, por ejemplo, el eje Z, X y Y obedecen precisamente la regla de la mano derecha. O sea, si nosotros ponemos la mano en la posición correcta, como por ejemplo en este caso sería así,
¿no? Entonces, ahí tendríamos precisamente la X apuntando hacia nosotros, la Y hacia abajo y la Z hacia la derecha, ¿no? Como se muestra ahí en la imagen. Entonces, es un esquema muy básico de cómo es un torno, ¿no? La herramienta de corte, o perdón, la pieza de trabajo es este cilindro que está en la parte central, ¿no? Y hay una herramienta de corte que aquí no se muestra, que es la que corre de manera lateral, ajá, sobre la pieza, y entonces puede entrar a cierta profundidad o salir, y esto hará cierto desbaste sobre la pieza que está rotando a alta velocidad. Entonces, ahí tenemos del lado donde dice cabeza, algo que sujeta la pieza, y del otro lado que dice tailstock, eso nosotros en español le llamamos contrapunto, que es un elemento que impide que la pieza de trabajo pues se ponga como que a oscilar, aunque, o sea, que esté girando y que esté como moviéndose, ¿no? La idea es de que se mantenga fija, o sea, girando, pero rígida en su eje. Entonces, para eso sirve el contrapunto. Entonces, en el caso de un torno, dice, no es necesario el eje Y. Ahí eso es algo bien importante. Cuando uno programa torno, solamente programa el eje X y el eje Z, no el eje Y. Ahí lo que sucede es de que el eje Y, pues como la pieza está girando, dando vueltas, pues el eje X y Y se vuelven básicamente el mismo eje, como si fueran las hélices de un helicóptero, ajá, que giran respecto a Z. Entonces ahí voy a tener básicamente un plano en vez de un eje de movimiento. Entonces todo lo que yo programe en X automáticamente se programa en Y. Entonces ya nada más voy a utilizar dos ejes coordenados en el caso del torno. Eso no se cumple para la fresadora, que ahí, por ejemplo, podemos ver nuestro sistema coordenado derecho también en la parte de abajo en la pieza o sí, en la pieza. Aquí lo que gira es la herramienta de corte, como si fuera ¿cómo se llama? Como si fuera una broca, nada más que en este caso se llama fresa. Eh, y la fresa se puede desplazar hacia arriba, hacia abajo, que sería la Z, izquierda, derecha, que sería la X, y se puede desplazar hacia adelante o hacia atrás, que sería la Y. Entonces dice, para esta máquina sí necesito indicar los tres ejes coordenados para determinar una posición de manera forzosa. Ujú. Entonces ahí está, ese es un esquema igual muy básico de cómo funciona una fresadora. Eh, Hablando de los sistemas tanto incremental como absoluto, ahorita vamos a hacer una serie de ejercicios que tienen que ver con esto. Primero tenemos el sistema incremental, por ejemplo. El sistema incremental es aquel que los desplazamientos se van dando con respecto a la posición del último punto. O sea, dicho, tengo que ubicar el lugar o el sitio donde esté, y a partir de ahí tengo que contar cuánto desplazamiento voy a hacer en X, cuánto desplazamiento voy a hacer en Y qué desplazamiento voy a hacer en Z. ¿Sí? Y en el caso del sistema absoluto, todos los movimientos se dan mediante coordenadas desde un origen fijo, o un punto que llamamos cero, y que ese, como dice ahí, puede modificarse en cualquier punto del programa, pero no es tan común, ¿sí? Yo puedo establecer el cero en un lugar específico y dar todas las coordenadas del sistema desde ese punto de vista. Hay mucha gente que prefiere utilizar el sistema absoluto sobre el incremental debido a que en el caso del incremental normalmente conlleva hacer muchas operaciones aritméticas, no complicadas, pero que pues después de cierto tiempo puede ser un poquito tardado estarlas haciendo, y también si uno comete un error pequeño, pues entonces se va a ver repercutido en la forma o en la figura que vamos a generar. Entonces normalmente la gente prefiere utilizar sistemas de tipo absoluto, pero existen ambos, ¿no? Entonces esos son los que vamos a estudiar ahorita. Y aquí está nuestro primer ejemplo, y para eso voy a poner una hoja de Word para poder escribir. Vamos a desarrollar en este ejemplo un par de códigos CNC, o sea, ya de directo vamos a ir sobre los códigos que es para mover coordenadas. Aquí básicamente lo que queremos hacer es trazar una trayectoria bajo este plano XY, solamente en XY, no vamos a introducir la Z aún. Donde quiero pues pasar desde el origen, pensemos que inicio en el origen, o sea, en donde está el 0,0, moverme al punto A y luego moverme a B, luego a C, luego a D, a E, a F y de regreso a A y terminar el movimiento en ese momento, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que queremos hacer, y para eso vamos a sacar tantito la diapositiva y vamos a colocarla en un costado y por acá una hoja de Word, y de esta manera vamos a tratar de analizar el dibujo, ¿no? Aquí lo acerqué un poquito para que se siga viendo.
Ahí, por ejemplo, está ahí. Ahí me parece está bien. Entonces vamos a escribir un código primero en absoluto, que es el más fácil de identificar. Absoluto. Absoluto. El código absoluto básicamente es sacar las coordenadas de cada punto e irlos escribiendo en una lista. Nosotros por sintaxis del CNC vamos a escribir siempre primero la letra que equivale al eje. Por ejemplo, cuando ponga algo que está relacionado con el eje X, pues voy a poner primero la letra X y después la coordenada. Por ejemplo, si es la coordenada inicial, digamos el 0,0, voy a poner X0. Ajá. Voy a dar un espacio. Si se dan cuenta, la X y el 0 están pegados. Eso también tiene sentido en la sintaxis de la escritura de código CNC. Podría yo dejar un espacio entre ellos, pero no lo voy a hacer porque voy a tratar que se parezca lo más posible a lo que ya sería código CNC. Entonces empiezo con la X y después voy a poner la misma coordenada en Y, que sería Y0, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que es un movimiento al origen, o sea, en este punto de aquí. De ahí el siguiente movimiento va a ser al punto A, ¿sí? Que está aquí arriba. Noten que solamente me estoy desplazando hacia arriba. Eso quiere decir que la coordenada en X no está cambiando. Por lo tanto, la X tiene que volver a ser 0, dado que solamente me desplacé hacia arriba en el eje Y. Entonces, la siguiente coordenada, voy a abrir un espacio y abajo voy a colocar X0. Ajá. Y en el caso de la Y, esta Y sí cambió porque subí un nivel. ¿Cuántas unidades subí? Pues subí 50, ¿no? Que es lo que indica aquí ¿cómo se llama? La magnitud aquí en el mapa, ¿no? Entonces, subí 50 unidades, por lo tanto, la Y va a ser igual a 50. Entonces, esa sería, digamos, la primer coordenada que estoy poniendo, la coordenada del punto A. Entonces, una vez que ya escribí la coordenada del punto A, puedo darle Enter y ahora escribir la coordenada del punto B. Notemos que el punto B se encuentra en X, ya no en 0, sino se encuentra en 50, que es la distancia que hay desde el eje Y hasta el punto B sobre X. Entonces voy a poner X 50 y la Y, como estoy al mismo nivel que la A, por lo tanto la Y también se mantiene, entonces esta coordenada va a ser Y50 también. Entonces hasta aquí va parecido el código. Donde va a cambiar va a ser en la C, y la C, como si se dan cuenta, aparece una flecha inclinada, no está ni horizontal ni vertical como las otras dos que ya utilizamos. ¿Eso qué quiere decir? Que si está como en diagonal, quiere decir que ambas coordenadas, tanto X como Y, van a sufrir cambios en la misma línea. Por lo tanto, aquí la coordenada en X, por ejemplo, para la C es 70, que está ahí escrita en la parte de abajo, X70, y la coordenada en Y es la suma del 50 más 10. Ahí debo tener cuidado porque la forma en la que están dadas las coordenadas de la Y es diferente a la forma en la que están dadas las coordenadas de la X. Por tanto, en el caso de la Y en absoluto tengo que hacer una suma, en este caso, 10 más 50 quedaría 60, ¿no? Entonces ahí tengo 60. Noten que ambas coordenadas, tanto la de X como la de Y, cambiaron para ese paso. De ahí al siguiente, como es una línea horizontal, solamente va a cambiar en X. Y tenemos la coordenada que es X 130, que es la última, la que está hasta abajo, que equivale a la D. La Y se mantiene y la vuelvo a escribir, Y60. Igual aquí, noten que estoy escribiendo las versiones en mayúscula de estas letras, que eso es algo bien importante para cuando uno está programando ya real en CNC. Entonces, la letra E está a 100. Noten que es una flecha inclinada, por lo tanto van a cambiar ambos. Entonces ahí tengo 100 en X, que sería la X100, y la Y es superior al 60 en 30 unidades, por lo tanto es 90 en Y, que sería el 50 más el 10 más el 30, toda la distancia completa. De ahí el siguiente es horizontal, por lo tanto la Y no va a cambiar, la Y se va a mantener en 90 y la X va a modificarse a un valor de 30, si se dan cuenta, ¿no? X 30 y la Y es 90. Y la última coordenada, que es de vuelta a la A. La coordenada A ya la habíamos obtenido al principio, que es esta de aquí. Entonces, básicamente es nada más escribirla nuevamente. X0 y la Y es 50. Entonces, ahí yo ya hice todas mis coordenadas desde ¿cómo se llama? Desde el origen, que es el 00, hasta la A, B, C, D, E, F, y de ahí de vuelta a la A. Y este es el código que le representa en absoluto.
Ahora, voy a poner esto en una tabla. Vamos a ver si me permite el software hacerlo. Insertar tabla. Convertir texto en tabla. Vamos a ver qué es lo que hace. Más o menos hizo lo que quería que hiciera. Y le voy a añadir una columna, porque aquí vamos a hacer lo siguiente. ¿Dónde está? Disposición. Insertar a la derecha. Vamos a escribir las coordenadas que ya tenemos, nada más que ahora ya no lo voy a hacer en modo absoluto, lo voy a hacer en modo incremental. Y vamos a observar cuáles son las diferencias de una y la otra, ¿no? Aquí no sé por qué no me generó dos columnas, pero bueno, dos filas más bien, pero bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, mi primer coordenada sí va a ser la misma que la anterior, la x0, y0. Y la segunda también va a ser x0, y50. Entonces, aquí, ¿cómo lo tenemos que razonar a partir de este momento? Porque aquí es donde se va a empezar a notar la diferencia. Tengo que pensar que donde esté la herramienta en ese momento es como mi origen, entre comillas, y a partir de ahí tengo que contar cuántas unidades me desplazo en X, ya sea hacia la izquierda o a la derecha, y cuántas unidades me desplazo en Y, hacia arriba o hacia abajo. Ojo, cuando el desplazamiento en X sea hacia la derecha, la X va a ser positiva. Cuando el desplazamiento sea a la izquierda, o sea, al revés, hacia el otro lado, tiene que ser negativo. ¿Por qué en el absoluto en este caso no nos dio nada negativo? Porque estamos trabajando en un cuadrante del plano XY que solamente tiene positivos, ¿sí? O sea, de este lado nada más hay valores pues, positivos. Si la figura por algún motivo se hubiera ido al cuadrante 2, como por ejemplo el que está de este lado, el 3 que está aquí abajo, o el 4 que está por acá, pues alguna de las coordenadas irremediablemente hubiera tenido que ser negativa. Pero aquí, como vemos, pues todas están en el primer cuadrante, por lo tanto es positivo todo. Esto no nos va a suceder en el incremental. En el incremental vamos a tener coordenadas negativas. ¿Por qué? Porque va a haber desplazamientos como el que hay de F hacia A, que son hacia abajo en Y, por ejemplo, y que al mismo tiempo son hacia la izquierda en X. Entonces, ambos se consideran negativos por eso mismo. En el caso de la E a F, por ejemplo, pues es un desplazamiento hacia la izquierda en X, por lo tanto debe ser negativo en X. Y en el caso de la D, por ejemplo, es igual hacia la izquierda en X. Todos los demás serán positivos y ahorita lo iremos viendo. Entonces, estoy en el origen, que es el X0Y0, y a partir de ahí dice, me muevo 50 unidades hacia arriba en Y. Por lo tanto, me muevo hasta el punto A. Ya estando en el punto A, hay que ahora ver cuántas unidades a partir de A me tengo que mover en X para llegar a B, que ahí la respuesta sería 50 unidades, que es lo que hay desde A hasta B en X. Entonces, la primera coordenada sería x50. Y hasta ahí parece ser que va a ser igual que el anterior, que el del absoluto. Sin embargo, hay una diferencia fundamental muy grande que viene precisamente de la altura. Decir, bueno, ¿cuántas unidades me desplazo hacia arriba o hacia abajo para llegar de A hasta B? Y la respuesta es ninguna. No tengo ni que moverme hacia arriba ni moverme hacia abajo. Por lo tanto, en incremental, la Y va a ser 0. Y vamos a ver si en la siguiente se entiende mejor el concepto. Por ejemplo, desde B hasta C, perdón, desde B hasta C tenemos de 50 a 70, 20 unidades en X, que estás desplazándote hacia la derecha, por lo tanto es positivo. Entonces sería X 20. Y en el caso de la Y, nos estamos desplazando 10 unidades hacia arriba. Desde B hasta C hay 10 unidades, que es lo que está indicado por acá. Entonces, aquí la Y va a ser 10. Entonces, noten eso. Esta coordenada incremental es totalmente diferente a la coordenada absoluta. Pero si tengo las coordenadas absolutas, se puede deducir más o menos de dónde salieron. Porque, por ejemplo, aquí te está diciendo que la X de 50 se movió a 70. Pues 70 menos 50 es 20. Y dice también que se movió desde Y50 a 60, a Y60. 60 menos 50 es igual a 10. ¿Sí? Entonces, si hay una lógica entre uno y otro,
¿sí? Como una relación entre el sistema absoluto y el sistema incremental. Sin embargo, pues habrá algunos que se acomoden más con el absoluto y habrá otros que digan que el incremental es más sencillo. Entonces, ahorita vamos a ver, por ejemplo, desde C hasta D, si se dan cuenta, en Y no sube ni baja, por lo tanto la Y es 0. Y en el caso de la X, pues se está moviendo desde 70 hasta 130, entonces ahí hay que hacer la diferencia, ¿sí? Serían 60 unidades, ¿no? Para llegar desde el 70 hasta el 130. Por lo tanto, en esta coordenada sería Y60, perdón, X60, Y0, ¿sí? Luego tenemos el desplazamiento de D hacia E, que es el que está aquí arriba. Como es en diagonal, yo espero que haya un movimiento tanto en X como en Y. Por lo tanto, en X, por ejemplo, me estoy desplazando del 130 al 100. Pero si se dan cuenta, aquí es un movimiento hacia la izquierda. Por lo tanto, debe ser negativo. ¿Cómo indico el negativo aquí? Uno podría pensar, pues menos X, ¿no? La verdad es de que se representa con X y luego el signo negativo. Déjenme cambiar el teclado, que lo tengo en inglés. Ahí está. X menos, X menos, y la diferencia, que sería, por ejemplo, entre 100 y 130, pues es 30, ¿no? Entonces, X menos 30, esa es la forma en la que se representa en código CNC un negativo. Y, que es un movimiento hacia arriba de D a E, es un movimiento hacia arriba, por lo tanto, debe ser positivo. Entonces, tengo aquí de 60 hasta el 90 son 30 unidades que se va a desplazar hacia la parte de arriba, por lo tanto, voy a poner 30 en Y, ¿sale? Por casi ya último, tenemos de E a F, que es un desplazamiento hacia la izquierda en X y ni hacia arriba ni hacia abajo en la Y. Por lo tanto, la Y será 0, pero la X, por ejemplo, tiene que ser 100 menos 30, que es el valor último al que llega la F. Entonces ahí sería 70 negativos porque es hacia la izquierda. Entonces sería X menos 70, Y 0. ¿Sí? Porque no se movió ni arriba ni abajo. Y en el caso de la F a la A, serían negativos ambos. ¿Por qué? Porque se está desplazando hacia la izquierda en X y hacia abajo en Y. Entonces tengo X menos 30 para la coordenada en X, se desplazó 30 unidades hacia la izquierda y se desplazó 40 unidades hacia abajo, me parece, ¿no? Tengo aquí de F a A, son 30 y 10, son 40 unidades hacia abajo, entonces negativas. Fíjense que esta última coordenada en A, y la primera que habíamos puesto, que era 0, 0, y, X0, Y50, ya no fueron iguales. En el absoluto fueron iguales porque el absoluto se basa en las coordenadas del punto respecto al mismo origen. Dicho de otra manera, en absoluto, el origen siempre fue aquí, ¿sí? Ahí fue el origen siempre. Y en el incremental uno puede hacer de cuenta que el origen se va moviendo cada vez que yo hago un movimiento. Por ejemplo, en X0, Y0, pues el origen es aquí. Luego en X0, Y50, el origen ahora es acá arriba, ya no al inicio. De ahí me desplazo a 50, 0, que es AB, y ahora el origen está aquí. A partir de ahí me desplazo 20 y 10, o sea, 20 en X y Y en 10, y llego acá. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual identificamos qué es absoluto y qué es incremental. Entonces, esta es básicamente nuestro primer ejercicio de la clase. Y por aquí va a aparecer, me parece, una actividad, pero bueno, creo que es más adelante. Ok, entonces, regresando a la diapositiva, vamos a hablar acerca de qué es un programa pieza. Un programa pieza es básicamente un código o una serie de códigos, de listas de instrucciones, las cuales en conjunto pues generan el movimiento y todo el desbaste para generar una pieza fabricada, ¿no? Como la que vimos al inicio que decía UPC, ¿no? Dice ahí es un conjunto de instrucciones que se llaman bloques, o sea, cada línea de programación se llama bloque, contienen un segmento de operaciones que tiene que realizar la máquina herramienta, en este caso la fresadora o el torno que yo esté programando. Cada bloque dice puede contener diversos códigos en una secuencia específica. ¿Qué cosas puede contener? Valores coordenados, como los que ya estuvimos calculando hace rato, X, Y y Z, ¿no? En el caso de una fresadora también debo incluir la Z. Especifico el movimiento deseado de la herramienta relativo a la pieza de trabajo. Parámetros de maquinado, velocidad de corte, qué tan rápido quiero que gire la máquina, la herramienta, qué herramienta quiero colocar, porque la máquina pues tiene un tambor
donde puedes elegir qué herramienta colocar de manera automatizada, ¿no? Entonces, elijo qué herramienta quiero, qué velocidad quiero que gire, qué velocidad quiero que se desplace la pieza, etcétera, ¿no? Que son los parámetros de corte que le llaman. Códigos para iniciar herramientas o funciones de la herramienta. Por ejemplo, hacer que comience a girar el husillo, o sea, la herramienta que comience a girar. El refrigerante, que es un elemento que básicamente es como una especie de líquido o fluido a temperatura ambiente que lo que hace es mantener fría la operación de corte, porque cuando tú estás cortando, si cortas por mucho tiempo, pues las herramientas se calientan y al momento de calentarse, pues pueden sufrir un desgaste muy grande que le impidan seguir funcionando. Entonces el refrigerante tiene la función de mantener la máquina en una operación pues relativamente fría, ¿no? No quiere decir que así congelada o tal, sino más bien a una temperatura pues cercano a lo ambiente o caliente, pero no tanto como para dañar la herramienta. Aire comprimido, que es tal cual una ráfaga de aire cuya función es mantener limpia bueno, que se vea el área de corte y que no haya viruta ahí que esté como que reduciendo la visión del operador que está supervisando la ejecución del código. De ahí tenemos códigos de control de ejecución, saltos de línea, números de bloque y sentencias de configuración de subsistemas. Por ejemplo, si voy a hacer una programación de ejes, que son cosas ya más avanzadas, adquirir información, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros aquí en programación CNC vamos a ver valores coordenados, parámetros de maquinado, funciones de herramienta y ahí nos vamos a quedar. Porque, bueno, en el caso de códigos de control de ejecución, por ejemplo, los números de bloques son cosas que ya vienen automáticamente en el programa cuando lo veamos. Entonces no va a ser tan necesario como estudiarlo aparte, ¿no? O sea, básicamente ahorita vamos a ver que el número de bloque es un número que va al inicio, que determina qué línea de programación voy, ¿no? Y el salto de línea es un símbolo que lleva hasta el final, que es como es una especie de punto y coma en programación de texto, ¿no? O sea, cuando hay un punto y coma, en este caso un salto de línea, el programa identifica que ya estoy en otra parte de código o tengo que ejecutar una línea de código diferente. Entonces, continuando con lo siguiente, vemos cuál es la estructura de un bloque de programación. Tengo un número de bloque, que es este aquí está llamado el 1234 o el 1234. La N, que es una letra que identifica precisamente al número de bloque. Aquí cada letra en CNC tiene un significado y es lo que aparece del lado izquierdo. ¿Qué significa cada letra? ¿No? O sea, estas letras van a ir apareciendo en diversas partes de la programación de CNC. Ajá, hay unas más comunes que otras. Por ejemplo, ya nosotros en nuestra programación sencilla que hicimos hace rato, ya apareció la X y la Y, ¿no? Está la Z, que aquí no aparece por algún motivo, pero hay muchas otras letras más que sirven para identificar cosas diferentes. Por ejemplo, la N identifica siempre el número de bloque, ¿sí? Viene N inmediatamente el número de bloque, ¿sí? Puede ser 0, 1, 2, 3, 4, hasta el que necesite, dependiendo el programa que tan largo sea. Cada bloque debe tener un número diferente, no puedo asignar el mismo número de bloque a dos líneas distintas. Eh, Tengo la G es para preparar funciones o función de preparación. Ajá. Básicamente, de hecho, el lenguaje de programación le dicen códigos G y M. Ajá. Entonces, básicamente las letras más importantes aquí, además de las coordenadas X, Y, Z, son la G, que está por aquí, que es la primera casi casi que aparece después de la N, y la M, que es para funciones misceláneas, ¿sí? Cuando no quiero hacer un corte o un movimiento, sino hacer otra cosa, como prender el aire comprimido o abrir la puerta, etcétera, de la puerta de la máquina, bueno, la mayoría de las fresadoras y de los tornos CNC tienen puertas automatizadas que permiten como proteger al usuario de cualquier accidente que pase adentro, ¿no? O de las virutas mismas que saltan, ¿no? Eh, entonces, eso se hace mediante el comando M, misceláneo. ¿Sí? Ahora, después de la G y después de la M tiene dos rayitas. Eso quiere decir que ahí van números, ajá, y cada número es un comando diferente. Por ejemplo, en el caso del moverse en línea recta, en CNC puede ser G1 o puede ser G0. Entonces tengo la instrucción G0, que es moverse en línea recta a velocidad máxima de la máquina, y G1, que es moverse a una velocidad de corte o de espacio. ¿Sí? Esa velocidad de corte o de espacio se puede programar. O sea, yo puedo decirle a la máquina qué tan rápido o lento quiero que se mueva.
Entonces, cuando yo le ponga una instrucción que diga G1, se va a mover a la velocidad que yo le indiqué, mientras que si yo le pongo G0, se va a mover a la máxima velocidad de la máquina, ¿sí? Ahora, si quiero hacer círculos, hay G2 y G3. Entonces, todos esos comandos los vamos a ver en la siguiente unidad. ¿Y qué significan? Igual la M también tiene comandos, como por ejemplo los que decíamos de apagar y prender el aire comprimido, es M71 y M72. Todos esos pues se van aprendiendo con la práctica, ¿sí? Y en el caso de ustedes pues vamos a tener una tabla donde van a estar escritos qué son cada uno de estos comandos y qué hacen, ¿no? Entonces, básicamente ahí están, por ejemplo, la S es la velocidad del husillo, spindle de husillo, y el husillo es el elemento que sujeta a la herramienta de corte o en el caso de una fresadora o en el caso de un torno a la pieza de trabajo. Entonces, cuando yo le doy un comando con la letra S, S1000, por ejemplo, le estoy diciendo que gire a 1000 revoluciones por minuto, ¿sí? Entonces, a 1000 revoluciones por minuto, pues es una velocidad relativamente lenta para un CNC, ajá, pero pues bueno, no vas a cortar nunca más allá de 4000, etcétera, ¿no? O sea, depende de la operación y la herramienta y el elemento que estás cortando, la operación que haces y de qué material estás cortando, pero normalmente las velocidades pues tienden no a ser tan altas, ¿no? Eh, entonces, eso se determina con la letra S. La letra F, me voy a saltar la M porque ya la explicamos, la F es algo que llamamos función de alimentación o feed. Ajá. Se refiere a la velocidad a la cual va a avanzar la máquina. Entonces, si la S es una velocidad de giro, la F es una velocidad de avance, que esta normalmente se da en milímetros por minuto. ¿Sí? Esa sería la instrucción. De ahí tenemos una letra T que viene de tool, herramienta. ¿Qué herramienta estoy utilizando? Que normalmente se utiliza tanto la T y la D juntas, o sea, a la par. Igual aquí puede ser T1, T2, T3 hasta T9 o T10 en el caso de la fresadora de la universidad que tiene para 10 herramientas, entonces puedes poner herramientas desde la 1 hasta la 10. Y en el caso de la D es la compensación, la función de compensación, que siempre se utiliza en conjunto de la T. Entonces yo, por ejemplo, doy de alta la herramienta 5, tengo que poner T5, D1, donde el 1 es la corrección de la longitud, por ejemplo, de la herramienta. O sea, ya después vamos a explicar qué es una corrección de longitud. Después, la última, si se dan cuenta, aparece un LF. Este LF es el fin de bloque, que es el que comentábamos hace rato, que siempre al final de cada bloque de programación o línea de programación debe haber un LF. Y eso le indica al programa o al software que hasta ahí llegas a ese bloque de programación y que lo que sea que venga después, que normalmente es otra N y otra estructura parecida a esta, pues ya es otra línea de programación diferente. Ahora, no todos los bloques de programación o líneas de programación van a poseer todas las letras, ¿sí? De hecho, pues casi es imposible que tengan todas. O sea, se utilizan algunas en combinaciones. Por ejemplo, lo más común es G1 y coordenadas X, Y, Z. T1, D, usar la T y la D. Y eso quiere decir que pues ya no se utilizarían todas las demás. Normalmente van en este orden, ¿sí? O sea, de que si por ejemplo utilizo un comando G, no puedo poner primero la coordenada y después el comando G. Tiene que ser primero la G y luego las coordenadas, ¿no? Normalmente estos son los órdenes en los cuales se programa. Y recordemos que no todas las letras van a aparecer en todos los bloques, ¿sí? Y muy difícilmente va a haber un bloque que tenga todas las letras, ¿sí? Entonces, recordemos eso. ¿Cuál es la estructura de un programa pieza? Es básicamente lo mismo que en programación. Primero tengo que imponer todas las funciones que voy a utilizar en el programa. Si es que voy a repetir un mismo código n cantidad de veces, entonces pongo mis declaraciones, por así decirlo, de funciones, ya sea unidades, definición de coordenadas, convenciones de unidades, o sea, como la parte de declarar variables, ¿no? Donde tengo que decirle a la máquina, en este caso, a qué velocidad quiero que se mueva, qué tan rápido, qué herramienta, etcétera, ¿no? O sea, definir las características del maquinado que voy a hacer. Después de eso, pues, pedirle que haga inicio
de todos los elementos que utiliza la máquina. Por ejemplo, que cierre la puerta, que encienda el refrigerante quizá, programar las velocidades de giro y de desplazamiento de la máquina, etcétera. Luego las subrutinas, las cosas que voy a repetir n cantidad de veces. Después, los movimientos de corte y cambio de herramientas, que esto es en lo que uno se lleva muchísimo más tiempo, en programar todos los movimientos de corte que voy a hacer. Y al final, la rutina de apagado, que normalmente, al menos en nuestra máquina fresadora, es un solo comando que apaga la máquina y que hace todo lo necesario para que se apague, para que termine la secuencia, ¿no? Entonces, esta es básicamente la estructura de un programa pieza. Y aquí es donde viene la parte del ejemplo que vamos a hacer con este barquito, que ustedes más bien van a hacer en esta figura, ¿no? Creo que estamos viendo es un barco, ¿no? O bueno, un esquema muy sencillo de un barco. Entonces, la idea con este barquito es que, bueno, ustedes tienen ya las coordenadas de los puntos. Por ejemplo, este punto de aquí es la coordenada 10 en X y 50 en Y. Noten que este barco tiene coordenadas que están en los 4 cuadrantes, si no mal me equivoco. Por ejemplo, están las que están por acá, ¿no? Que están en el primer cuadrante y por lo tanto son positivas ambas, como por ejemplo este o este. Pero tengo este otro de acá. Este es el origen, aquí donde está la flecha roja. Ajá. Entonces, por ejemplo, esta medida está en el cuadrante 4, o sea, es negativa la Y. Ajá. Esta otra coordenada está en el cuadrante 3, son negativos ambos, tanto la X y la Y. Y aquí arriba, esta coordenada, por ejemplo, está en el cuadrante 2, donde es negativa la X, pero positiva la Y. Todas las demás son cuadrante 1, positivas ambas, ¿no? Entonces, aquí lo que tienen que hacer ustedes en su libreta como ejercicio, ajá, es elegir un punto de inicio. O sea, pensemos siempre que yo inicio en el origen y de ahí del origen me voy a desplazar a cualquier punto, el que yo quiera. Por ejemplo, el 110.30, ¿sí? Ahí aquí es donde cada quien tiene que hacer su propio ejercicio, ajá, de tal manera que todos elijan un punto distinto. Tampoco es cuestión de como que se pongan de acuerdo, pero la idea es de que sean creativos y elijan puntos diferentes. O sea, pueden elegir el que sea, pueden elegir el 0,100, pueden elegir el 50, el 80-50, pueden elegir el menos 120-30, el 0,30, o sea, cualquiera de los puntos que aquí aparecen. Una vez que elija yo un punto, pensemos otra vez en el 110-30, voy a elegir un sentido de giro. Si voy a ir con las manecillas del reloj, o sea, desde este punto 110-30 hacia abajo, y de ahí hacia la izquierda y hacia arriba, derecha, etcétera, o si voy a ir desde este 110-30 hacia la izquierda, o sea, hacia el otro lado, en contra de las manecillas del reloj, de aquí al 10-30, luego al 10-50, 80-50, etcétera, ¿no? O sea, yo decido en qué sentido, o sea, entonces hay dos cosas que elegir, el punto inicial, que en mi caso yo elegí y el punto, y hacia dónde voy a hacer el giro para ir llegando a los puntos, ¿no? Que yo elegí, bueno, vamos a elegir en contra de las manecillas, o sea, hacia el 10-30, 10-50, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que hagas la elección de esos dos elementos, pues vas a escribir el código que necesitarías tú tanto en incremental como en absoluto para llegar a cubrir toda la figura del barquito. ¿Sí? Esa es la primera actividad que vamos a hacer o que van a hacer ustedes y yo voy a continuar con el siguiente. Este va a ser nuestro último ejemplo y ya con esto vamos a terminar el video. Antes de eso, permítanme activar aquí mi, mi aplicación. Déjenme checar aquí cómo pongo esto en no molestar. Ahí está. Porque voy a proyectar ahorita la pantalla del celular para poder hacer esto, ¿no? Entonces voy a abrir una nota. Ahí estamos. Y ahora voy a ir a el software que sirve para ver la pantalla, ¿no? El stream. Ahí está. Ahora vamos a poner la pantalla aquí. Y listo. Ahí tenemos ya en la pantalla la visión de mi celular. Y esto lo estoy haciendo porque como mi pantalla no es táctil, pues estoy usando mi lapicito para trazar las coordenadas. Noten que aquí el programa o lo que yo tengo que hacer es lo contrario a lo que ya hicimos anteriormente. Anteriormente tenía el dibujo
y yo escribí las coordenadas. Ahora tengo las coordenadas y lo que tenemos que hacer es el dibujo, ¿sí? O sea, al revés, pues, de lo normal. Entonces, voy a trazar un sistema coordenado XY. Ujú. Este programa va a estar en su mayoría en el cuadrante 1. Entonces, conviene que lo dibuje de tal manera que se vea más el cuadrante 1. Pero, por ejemplo, si yo tuviera un ejercicio diferente y no sé si está o no está en el cuadrante 1, entonces tendría yo que dibujarlo en medio, ¿no? O sea, algo así, ¿no? O sea, una línea y otra línea, pero en medio, ¿no? De tal manera que, pues, la línea que está en la parte de abajo es el eje X y la línea que está en la parte de arriba, pues es el eje Y, ¿no? Bueno, ahí más o menos. Entonces, fíjense que aquí hay dos comandos, los comandos G ya aparecieron, por fin, ¿no? Y son los primeros que vamos a explicar nosotros para esta primera unidad. El comando G1, que es el que ya había yo comentado, que se refiere a movimientos en línea recta, ¿sí? A velocidad de corte, o sea, lento, ¿sí? Movimientos en línea recta. Y también tenemos G90 y G91. G90 y G91 se refieren a tipo de coordenadas que estoy utilizando. El G90 son coordenadas de tipo absoluto, ¿sí? Coordenadas de tipo absoluto. O sea que a partir de que yo escriba el comando G90, que noten que no tiene coordenadas, nada más es G90 y listo, se va a la siguiente línea. Todos los comandos que aparezcan después de este G90 serán absolutos a menos de que en algún momento del programa lo vuelva a cambiar con G91, ¿sí? Que aparece aquí abajo, por cierto. G91 es pasar de absoluto a incremental. Son coordenadas incrementales. O sea, que las coordenadas que aparezcan abajo del G91 tienen que ser incrementales. Y es lo que ahorita voy a hacer yo en la pizarra electrónica en la computadora. La primera coordenada dice ahí es absoluto pensando que empiezo en el origen. Vamos a cambiar el color, vamos a ponerle otro diferente. Ajá. Empiezo en el origen, pensemos que vamos a poner un punto ahí grande, ¿no? Ahí está, empecé en el origen. Y la primera coordenada es absoluta y me dice que es x1, y2. Entonces voy a poner un par de líneas. A ver, ¿qué será? 1, 2, 3, 4, 5. Y 1, 2, 3, 4, 5. Más o menos por ahí. Vamos a regresar al color verde. Entonces, x1, y2, pues sería el 1, pues es la primera de las líneas en el X, ¿no? Que puse. Y el 2 es la segunda de las líneas en el vertical. Entonces, es básicamente por ahí. Uh-huh. X1, 2, ¿sí? O sea, el 1 es aquí y el 2 es este. Ajá. Después tenemos la coordenada x2, y2, que sigue siendo absoluta, dado que estamos bajo el G90, por lo tanto, si se dan cuenta es nada más desplazarse una unidad hacia la derecha, ¿no? Entonces sería aquí, ¿no? Donde está el 2, y pues ya estaba en el 2 hace ratito, entonces le puedo poner puntitos acá y aquí, y ya llego al 2. Digo, no hay mucha precisión en esto, pero vamos a pensar que está como cuadriculado. Ustedes si tienen una hoja cuadriculada, mucho mejor, porque así ya no necesitan estar poniendo las líneas así como yo. De ahí me salta el G91, eso quiere decir que a partir de este momento en adelante, todos los comandos van a ser incrementales, ya no absolutos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta coordenada que aquí solamente trae la X, si no trae la Y, en el caso del absoluto hay que asumir que vale 0. Entonces, si solamente trae la X, quiere decir que se va a desplazar una unidad en el eje X y como es positiva, quiere decir que se va a desplazar hacia la derecha. Entonces, voy a poner aquí el número 3. Una unidad hacia la derecha, pues es desplazarte al punto número 3, que sería este valor de acá. Entonces, ese sería el siguiente movimiento en términos de la línea N14. Noten que, por ejemplo, esta es la línea 10, eso quiere decir que antes de esto hubo 9 líneas previas, ¿no? Que no nos están mostrando, por eso dice considera el segmento, ¿no? Una parte del programa, ¿no? Entonces, es la 10, la 11, la 12, la 13, la 14. Entonces, vamos en la 14, que es el X1. De ahí, la línea 15
Es otro movimiento en línea recta, pero si se dan cuenta, en este aparece X y estamos en incremental, lo cual indica un movimiento en diagonal. Entonces dice 2 y 2, eso quiere decir que desde donde estoy, que es el último punto verde que puse, tengo que moverme tanto 2 unidades en X como 2 unidades en Y. Por lo tanto, eso me va a mover hasta el valor 5. Vamos a poner aquí el 5. Vamos a ponerle puntitos. Y en el caso de la Y, pues de 2 para 2 más sería el 4, ¿no? Entonces voy a poner aquí el 4 y vamos a poner los puntitos. Híjole, ya se me fue choco esto. Vamos a borrarle tantito. Ahí está. Vamos a poner aquí los puntitos y llega más o menos por aquí, ¿no? Digo, obviamente esto es una gráfica muy aproximada porque pues en realidad no tengo mucha precisión aquí, pero bueno, es un intento. Y el último movimiento, el de G16, perdón, N16, perdón, es otro movimiento en línea recta que es igual una unidad en X y otra unidad en Y. Por lo tanto, así como está, me va a faltar que ponga una línea en el X, ¿no? O sea, faltó aquí una línea más que sería el 6. Ajá. Vamos a ponerle aquí el 6 y una unidad más en Y que sería pues de 4 a 5, ¿no? Entonces esa sí ya aparecía ahí. Entonces vamos a ponerle los puntitos el camino para que lleguemos de uno al otro. Más o menos por aquí tiene que ser, ¿no? Entonces una vez que ya tracé los puntos, ¿no? Como ya tengo ahí, ahora voy a poner otro color diferente. No sé, vamos a agarrar el amarillo y vamos a trazar una línea que los una en el orden correcto, ¿sí? O sea, yo no puedo unirlos como en el orden que sea, sino tienen que ir forzosamente en el orden que se especifica. Por ejemplo, el primer punto que puse fue el del origen, entonces el primer movimiento fue una diagonal, ¿no? De esta manera. De ahí los otros dos movimientos siguientes fueron una línea recta, que ahí los puedo como juntar en una sola, y de ahí fue una diagonal de la misma inclinación en los últimos dos, ¿no? Entonces fue una cosa así. Y ese es básicamente el movimiento que hice ¿cómo se llama? En este programa, ¿sí? Entonces hubo una parte del programa que fue absoluta y hubo otra parte del programa que fue incremental. Entonces, esa es la explicación, ¿no? Aquí hay que recordar que este es el eje X y que este es el eje Y, ¿no? Muy bien, pues esa va a ser toda la explicación por el momento. Entonces, sin más, vamos a continuar la siguiente unidad estudiando un poquito más acerca de la fresadora CNC. Muchas gracias por su atención.